buenas tardes tengan todos ustedes. Tengo el gusto de saludarles desde la bella ciudad de Puebla, una joya arquitectónica virreinal de México y también de gente muy católica, muy buena y muy trabajadora. Una ciudad muy progresista que se remonta a su fundación a la llegada de los españoles a México. Puebla, todos los poblanos saben que fue la ciudad de paso entre la Ciudad de México y Veracruz, por donde salían todos los tesoros de América para Europa y donde llegaban todas las personas de ese lugar. Hoy quiero invitarlos a uno de mis recorridos. Vamos a visitar y estamos en Puebla, podemos visitar innumerables templos. Hay una infinidad de templos, de conventos, de exconventos, de calles maravillosas. Estamos nosotros en el Centro de Convenciones de Puebla, aquí en el centro. Y bueno, voy por la avenida 5 de Mayo. Cuando ustedes vengan a ver esta reliquia que se encuentra en la ciudad de Puebla, pues van a llegar por este rumbo, por este lugar, que es una de las avenidas principales de toda la ciudad de Puebla. Puebla es una ciudad relativamente muy grande, a comparación de las otras más grandes de México. Bueno, pues ahí va más o menos, pero Puebla es una ciudad hermosa donde mucha gente ha migrado para vivir. Hay muchas oportunidades y también, bueno, pues hace mucho frío y a mucha gente como yo, por ejemplo, nos gusta el frío. Por eso me gusta mucho esta ciudad también. Y bueno, pues todo el centro de Puebla es patrimonio de la humanidad. Pero bueno, ¿a dónde nos va a llevar, padre, ahora? Vamos a ir al templo de San Francisco, en el mero centro de Puebla, lo que fue el primer centro, la parte más antigua de Puebla. Estamos pisándola en este momento. Cuando ustedes vengan al templo de San Francisco, van a llegar aquí por esta calle, que es la 5 de Mayo. Me voy a cruzar y quiero platicarles a todos ustedes que venir al templo de San Francisco es el que vamos a visitar hoy. Es venir a visitar la reliquia del beato Sebastián de Aparicio. En esta ciudad conocen a Sebastián de Aparicio como el patrono de todos los choferes. Pero vamos a hablar un poco de esta reliquia que se encuentra en esta parroquia. Miren, hay mucha gente que cree que una persona o un cuerpo de una persona que no se deshizo, como es común, todos nosotros cuando estemos en la tumba, pues nuestro cuerpo, nuestra vida termina, humanamente hablando, y se deshace. Sin embargo, el cuerpo de Sebastián de Aparicio, como el de algunos santos, no se descompuso. Tiene más de 300 años este cuerpo aquí en esta iglesia que vamos a visitar en este momento. Y bueno, quiero que me acompañen. Estoy frente a ella. Es imponente, miren nomás lo que van a ver ahorita. Es imponente la iglesia y claro, si vienen, pues más imponente va a ser para todos ustedes. Cuando vengan a visitar a Sebastián de Aparicio, se pueden venir en la ruta 3, en la estación San Francisco, y se bajan aquí y van a ver inmediatamente esta iglesia. Quiero platicarles que esta es una iglesia franciscana que se comenzó a construir en el año de 1530, o sea, apenas habían pasado 9 años de que fue conquistada la Gran Tenochtitlan. Este templo, claro, se empezó a construir así, pero no quiere decir que Sebastián de Aparicio lo haya construido. Lo construyeron los franciscanos, que han dejado grandes tesoros en la historia no solamente de México, sino del mundo. Pues le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí a las afueras del templo de San Francisco y del ex convento también de San Francisco, que se encuentra ahí de una manera majestuosa y maravillosa. Gracias por acompañarnos en una de nuestras visitas conociendo los templos de México y las riquezas católicas que existen en ellos. Vamos a continuar. Miren, este monumento que van a encontrar ustedes aquí, que es un monumento hermoso dedicado a Sebastián de Aparicio, a la conquista, claro, que hubo en México, pero Sebastián de Aparicio vino no solamente a conquistar, vino a enseñar muchos oficios y muchas cosas maravillosas a los indígenas. Sebastián de Aparicio, cuando se vino a México, él nació en Galicia, allá en España, y cuando se vino para México tenía alrededor
de 17, 19 años, muy joven, se vino como muchos españoles vinieron a iniciar su vida aquí, a hacer fortuna, la hicieron, pero también vinieron muchos como él a hacer cosas buenas, no solamente hubo malos, también vinieron malos por desgracia, pero hubo también gente muy buena. Bueno, miren, cuando ustedes vengan van a ver este logo de Beato Sebastián de Aparicio y van a ver ustedes precursor de los caminos de América. Sebastián de Aparicio no solamente fue un gran empresario, porque lo fue, sino que fue un gran constructor de caminos. Fíjense nomás, los caminos que hoy tenemos y que muchos disfrutamos fueron construidos por los franciscanos, por los frailes, por los dominicos, por los agustinos, que fueron las personas que llegaron por primera vez a estos lugares con ganas de hacer algo bueno, ¿no? Porque muchos de los conquistadores españoles llegaron pero con ganas de hacer mucho daño o de hacerse bien a ellos. Pero hubo hombres buenos como Sebastián de Aparicio, como Bartolomé de las Casas, como muchos otros que ahorita no tengo en la mente, que hicieron tantas cosas buenas. Y él se le dice que él trazó este camino. Miren, ustedes ven aquí el camino, aquí dice Veracruz, ¿no? Aquí está el Golfo de México, y luego tenemos Puebla, que está en medio, ¿no? Puebla está en medio del camino. Y luego tenemos la Ciudad de México, Tenochtitlan, y luego tenemos aquí Querétaro, ¿no? Y luego tenemos Zacatecas, ¿no? Este camino que todo mundo recorremos y que algunos conocemos muy bien, pues fue trazado por él. Así que le agradecemos a Sebastián de Aparicio el regalo maravilloso de haber trazado esa carretera. Y bueno, vamos a entrar a la iglesia de San Francisco para que me acompañen. Vamos para allá. Es hermoso y quiero contarles que tiene una explanada como era común en los tiempos de la colonia española. ¿Por qué la explanada tan grande? Miren, como pueden ver ustedes, es una explanada enorme, que uno diría, es un desperdicio, padre, es un desperdicio, tanto terreno ahí nomás regado, es una explanada. Bueno, vamos a ver, miren, aquí de cerca la imagen de Sebastián de Aparicio, enseñando a un indígena algún oficio, ¿no? Cuando fue el encuentro, porque para mí no, la palabra descubrir América se me hace algo inapropiado o mal usado, no fue un descubrimiento, nadie descubrió América, fue encontrada. Cristóbal Colón encontró un continente maravilloso como es nuestro continente americano, y cuando el encuentro entre españoles e indígenas fue enriquecedor mutuamente. O sea, los españoles trajeron cosas muy buenas a América, también malas. Los indígenas les enseñaron cosas maravillosas a los españoles que quedaron admirados por mucho tiempo y muchas veces. Así que, hermanos, les voy a contar un poquito la historia de esta iglesia y de la congregación de San Francisco de Asís que se encuentra aquí. Bueno, fíjense que hay varias ramas de franciscanos. San Francisco de Asís, aquel Francesco que inició un grupo de hombres junto con él y empezó a modificar la manera de ser de ese tiempo y que hizo cosas maravillosas que hasta el día de hoy muchos hombres y mujeres han entregado su vida a Cristo gracias a la iluminación que San Francisco recibió. San Francisco no fundó nada, porque él fundó un grupo de hombres que después ellos fundaron lo que ahora son los franciscanos menores, los franciscanos regulares y muchos otros que ahorita no recuerdo, pues son demasiadas ramas franciscanos de hombres y de mujeres. Los franciscanos eran muchísimos cuando el encuentro se dio de América y España. Entonces el Papa, los mandó a los franciscanos a estas tierras, y uno de los lugares a donde llegaron los franciscanos fueron a estas tierras de Puebla. También llegaron los agustinos, los mercedarios, los hijos de María y los agustinos principalmente. Ya después van a llegar otras congregaciones, pero ellos fueron como los punteros, los que primero llegaron, y eran, de verdad, mis respetos, hombres aventados de una sola pieza. Imagínense dejar toda su continente, su historia, su vida, su familia, por venir a hablar de Cristo a estas personas de buena voluntad, a las que llamamos indígenas. Pues vamos a comenzar este recorrido. Acompáñenme, por favor. Y gracias por estar con nosotros en todas estas transmisiones que hacemos ahora desde la ciudad de Puebla. Quiero comentar con ustedes que esta iglesia es considerada barroca
así tal cual barroca. Hay dos tipos de barrocos, el barroco estípite o el barroco churrigueresco, que es el estípite, es el que tiene las pirámides para abajo como unos triángulos inclinados, que es el barroco estípite de la portada, y el barroco churrigueresco es aquel adorno exagerado de un templo. Entonces nosotros tenemos en este pórtico que ustedes van a ver, miren, les voy a poner desde la parte de arriba, aunque no me puedo acercar mucho, hasta la mera punta tenemos allá a San Miguel Arcángel, y luego tenemos a la Inmaculada Concepción, y luego tenemos ahí abajo también a Nuestra Madre, tenemos a la Virgen de los Dolores, a San Pedro y a San Pablo, como era muy común en las iglesias de entonces. Y luego tenemos un óculo en medio, así se le llama a la ventana circular que está en medio de todo el pórtico. Y luego tenemos ahí en el centro ¿cómo les diré? La razón de ser de este templo. Este templo, aunque lo conocen como San Francisco, su nombre original era la iglesia de los estigmas de Cristo, de los estigmas de San Francisco. Acuérdense que Dios le ha regalado a algunos santos las 5 llagas que tuvo Cristo en la cruz, entre ellos San Francisco, el Padre Pío, etc. San Francisco fue uno, creo que para mí el primero, no recuerdo si hay otro antes, que recibió ese regalo. A un lado de San Francisco parece ahí San Juan Bautista, y del otro lado está San Cristóbal, y más abajo de San Francisco está la Virgen María, y más abajo está San Antonio de Padua, aquí entrando a la iglesia. Claro que hay muchos otros adornos muy propios del barroco. Si ustedes ven esta parte, van a ver ustedes que viene un adorno de arriba, ¿no? Viene un adorno y termina como en una pirámide. No es rectangular, se hace angosto. Bueno, esa es la pirámide de lo que se llama el barroco estípite. Y bueno, pues tenemos una puerta hermosa, una puerta maravillosa de madera. Allí dice Dominicus Lux Centium San Francisco Taposto Lichus. En latín, el Señor nos dio este centro a los franciscanos, algo así. Discúlpenme algunas palabras como que no son nombres, como que son nombres de personas. Pero ahí están los símbolos franciscanos. Tenemos la cruz franciscana. De un lado la cruz franciscana, miren, si ustedes se fijan, de este lado café, tenemos las 2 manos, paz y bien, hermano, la cruz, y abajo está San Francisco. Y de este lado tenemos la cruz de los dominicos, ¿no? La cruz que está arriba de la orden de los predicadores, ese es el nombre oficial de los dominicos, y abajo Santo Domingo de Guzmán. Las 2 órdenes que evangelizaron estos rumbos, y yendo ya para Oaxaca, ya no estamos lejos de Oaxaca, los dominicos. Bueno, pues acompáñenme, miren, como ustedes cuando vengan van a ver la Talavera de Puebla, hermosa, que son todos esos mosaicos de adornos de flores. Acompáñenme, vamos para adentro a ver la iglesia y vamos a ver algo impresionante dentro de ella. Bueno, pues vamos a entrar a la iglesia de las Llagas de San Francisco. Ese es el nombre oficial. La gente aquí conoce a la iglesia como la iglesia de San Francisco, pero realmente la iglesia se llama las Llagas de San Francisco. Ahí tenemos el altar a la Virgen de Guadalupe, lateral izquierdo, entrando de frente. Y luego tenemos aquí la capilla de la Virgen de Lourdes. Ahí la tenemos a la Virgen de Lourdes. Vamos a tener imágenes como ahí, San Luis Rey, aunque no tiene el nombre, pero es San Luis Rey. Y luego tenemos de este lado a Santa Eduviges, parece Santa Eduviges porque tiene esos panes en sus manos, Santa Eduviges. Y luego vamos a tener aquí, parece San Gregorio, no tiene el nombre, pero ahí lo tenemos. Y bueno, vamos a ver una pintura impresionante que tenemos nosotros aquí. Miren, esta es la orden franciscana. Tenemos allá arriba a Cristo, luego tenemos a la Inmaculada Concepción, luego tenemos a San Francisco y los padres fundadores, y tenemos a todos esos franciscanos de entonces que, bueno, pues es imposible saber exactamente quiénes fueron, pero ahí tenemos el símbolo franciscano, ¿no? Allá abajito dice paz y bien, las 2 manos entrecruzadas de la cruz. Bueno, ¿por qué en México queremos tanto a la Inmaculada Concepción, Padre? Queremos mucho a la Inmaculada Concepción porque los franciscanos trajeron esta devoción a México que apenas estaba comenzando a formularse en los años de la conquista del México precolombino. Ahí tenemos ese techo que se llama techo medular o nervaduras, que era lo que hacían para detener
Los techos, acuérdense que antes no había acero, y pues los franciscanos hicieron estas obras maravillosas. Allá arriba tenemos el órgano tubular, miren nomás, propio de las iglesias más valiosas y maravillosas de México. Y igual el techo con nervaduras, así se llaman esos techos, nervaduras, que es propio del gótico estípite. Bueno, pues vamos a pasar a ver algo que tengo muchos deseos y qué es lo que me trajo a este templo. Quiero que veamos el altar principal de esta parte. Miren nomás, quiero que veamos el templo de San Francisco. Ahí está la fachada. En la parte de arriba, allá arriba donde ven ese óculo, está la imagen de San Francisco recibiendo los estigmas de Cristo. Tenemos el Cristo abajo, tenemos a San Juan y a San Mateo, y arriba a San Lucas y San Marcos. Entonces, pues gracias a Dios está el Santísimo expuesto. Me da mucha pena seguir, pero bueno, vamos a seguir tratando de hacer las cosas. Vamos a continuar. Cuando ustedes lleguen al altar principal de San Francisco, miren, aquí tenemos el altar de nuestro Señor Jesucristo, y arriba, hasta allá hacia arriba, van a encontrar la imagen de los estigmas de San Francisco, cómo Cristo le pasó esos estigmas. Y aquí a un lado, pues vamos a encontrar a los dos grandes hombres de la evangelización de América, Santo Domingo de Guzmán, y allá San Francisco, ¿no? A quien está dedicado este templo. Pero vamos no es lo más importante del templo, porque lo más importante de un templo es el Santísimo Sacramento. Pero aquí, en esta capilla lateral, al lado izquierdo, viendo de frente el presbiterio, tenemos la capilla del Beato Sebastián de Aparicio, patrono de choferes. Vamos para allá, acompáñenme. Vamos a abrir el cancel. Nos dieron permiso, ¿eh? No crean que fue así nomás facilito decir, ya vine, ya llegué. No, tuvimos que pedir permiso y nos lo otorgaron. Esta es una capilla lateral. ¿Qué quiere decir capilla lateral? Miren, antes del Concilio Vaticano II, año de 1962 a 1965, ¿qué es un concilio, padre? Un concilio es una reunión del Papa que convoca a los obispos para hacer una nueva declaración dogmática, para estudiar algún asunto, para proclamar, para definir, o simplemente una reunión para hacer algún asunto a nivel universal. El Concilio Vaticano II es el último que ha tenido la Iglesia, después de muchos, y en el Concilio Vaticano II se modificaron muchas cosas, como nunca se habían modificado. Entre algunas cosas que se modificaron y que hoy quiero decirles es que en la iglesia solamente se celebre una misa al mismo tiempo. O sea, no pueden celebrarse 2 o 3 misas. Si ustedes se fijan, si son de pueblos muy antiguos de México, van a ver que su iglesia está el altar principal y hay muchos altares a un lado. Altares adosados a la pared, pegados, o capillas laterales como esta donde estamos. Entonces, ¿qué pasaba? La gente pedía muchas misas, como hoy pide la gente muchas misas, y los padres no se daban abasto, y antes no existía la figura de las misas plurintencionales, o sea, muchas intenciones en una misa. Entonces se pedía una misa y se hacía una misa por persona, una misa por intención. Pero bueno, eso no responde a la realidad de hoy, primero porque no hay sacerdotes, somos muy pocos los sacerdotes que existimos, somos muy pocos. Y número 2, pues eso era multitud de trabajo y a veces las misas ya no se celebraba con tanta devoción, aparte que era a espaldas. Entonces, lo que pasaba era que alguien decía, yo quiero una misa en el altar principal, yo quiero una misa en el altar lateral, yo quiero una misa en el altar de la Virgen de Zapopan, yo quiero una misa en el altar de San Juan. Y así se hacían las misas. Pero había muchos sacerdotes. Hoy estamos, por ejemplo, yo estoy solo para 15 iglesias, pues ¿a qué horas voy a celebrar una misa por cada persona? Esta es una capilla lateral hermosa, donde están las pinturas de la vida de San Francisco. Miren nomás, aquí tenemos muchos acontecimientos que algún día voy a venir a tratar yo, la vida de San Francisco. Este lugar me recuerda mucho al convento de Guadalupe de Zacatecas, ese convento que tiene la historia de San Francisco. Pero bueno, todas esas pinturas invaluables que están escritas en latín, ¿no? Porque era el idioma que se usaba, habla de San Francisco, de su conversión y también
de todo lo que vivió en su vida, no solamente su adolescencia, su juventud, y habla también, claro, la historia del beato Sebastián de Aparicio. Sebastián de Aparicio nació en Galicia, España, y después de un tiempo se vino para acá. Así que vamos a visitar la reliquia de San Sebastián, del beato Sebastián de Aparicio, y ahorita les voy a explicar por qué es beato y por qué no es santo, o por qué no se le dice santo todavía. Miren, me encuentro aquí a los pies de lo que es el presbiterio del altar lateral de la urna que contiene las reliquias de Sebastián de Aparicio. La Iglesia Católica ha visto como un acto, no milagroso, pero un acto sobrenatural, el que algunos de sus hijos bautizados, cuando son sepultados, no se corrompe su cuerpo. Eso pasó con el beato Sebastián de Aparicio. Él murió en el siglo XVIII, a principios, y creo que él murió, y después de eso lo sepultaron, y después lo sacaron y lo volvieron a sepultar, y simplemente no se corrompió su cuerpo. Ellos vieron este acto como un acto milagroso en ese tiempo. Hoy no se ve tanto eso como un acto milagroso, pero la Iglesia sí reconoce como un acto sobrenatural. El hecho de que una persona no se descomponga no quiere decir que eso haga que una persona sea santa automáticamente. La Iglesia investiga la vida, las virtudes, los hechos, las palabras, los dichos y los acontecimientos de cada persona. Quiero invitarles a todos ustedes a que me acompañen a ver esta reliquia de primer grado de un beato, y quiero hacerles ver la diferencia entre un beato y un santo. Un beato es aquella persona que ha hecho ya un proceso para poder llegar a la santidad reconocida por la Iglesia. Hoy en día ha cambiado mucho esta manera de reconocer que una persona es santa o santo. Primero se nombra siervo de Dios o venerable, y después de eso se le da la opción. El Papa declara que una persona es venerable, entonces hay una congregación para la declaración de los santos, y esta declaración solamente se hace desde Roma, que se llama las causas de los santos. Cada diócesis o cada congregación puede llevar a cabo un inicio de una causa, así se le llama, una causa de beatificación de una persona concreta. Cuando estas causas corren, pues se hacen investigaciones muy profundas, se llaman a testigos, se investiga, y para poder ser declarado beato una persona, se tiene que comprobar un milagro sobrenatural de forma médica, por invocación de esta persona que la Iglesia cree que está en el cielo, pero que todavía no ha decretado. Así que cuando esta persona va dando pasos, primero se le llama venerable, luego se le llama siervo de Dios, luego se le llama beato y luego se le llama santo, ¿no? Entonces, el beato Agustín de Aparicio se quedó en la beatificación. ¿Qué hace falta para que la Iglesia lo declare santo? Que haga un milagro sobrenatural, ¿no? Su causa está detenida, tiene más de 200 años detenida, como la de muchos beatos. ¿Y por qué, padre? Bueno, porque no ha sido demostrado todavía un milagro sorprendente de Sebastián de Aparicio. Sin embargo, la Iglesia ya le reconoció sus virtudes. Cuando la Iglesia declara beato a una persona, le está reconociendo sus virtudes cristianas. O sea, esta persona verdaderamente fue un siervo de Dios. Y miren nomás qué altar tan hermoso. Aquí tenemos la muerte de San José, parece que es la muerte de San José, esa pintura que tenemos aquí, la muerte de San José. Miren nomás, qué precioso. ¿Quién fuera San José para morir en los brazos de Jesús y de la Virgen María? ¡Qué barbaridad! Y bueno, arriba tenemos otra vez a la Inmaculada Concepción y tenemos a San José, y allá en la esquina tenemos parece a Santa Clara, y no recuerdo quién sea la otra, no la veo allá, pero ahí está San Joaquín y Santa Ana. Y tenemos también aquí a San Nicolás y a Santa María. Bueno, entonces quiero comentarles a todos ustedes que pues esta iglesia, esta capilla lateral es un tesoro totalmente. De este lado tenemos a San Felipe de Jesús, un franciscano muy conocido y querido en México. Tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús, San Judas y San Pascual Bailón, patrono de los adoradores nocturnos. Allí lo tenemos. Bueno, pues me da mucho gusto que hayan llegado hasta este momento del video con un servidor. Vamos a subir a ver la reliquia
Y quiero decirles que Sebastián de Aparicio pues fue y es un hombre muy querido en Puebla. Quizá el santo más querido en Puebla es Sebastián de Aparicio. Miren nomás, antes que nada quiero mostrarles desde arriba lo que es un altar barroco churrigueresco, o sea, exagerado de adorno. Allá tenemos a la Inmaculada Concepción, tenemos a San Francisco de Asís, en la parte alta, y luego tenemos allá aparece San Isidro Labrador, y luego tenemos a Santa Ana, Santa Marta y Santa María. Santa Marta, ¿se acuerdan las hermanas de Lázaro? Una es Marta y otra es María, la afanada en el aseo y la buena para rezar. Y luego en el centro tenemos al beato Sebastián de Aparicio, abajo en la pintura de en medio, y tenemos aquí abajo a San José y a San Pablo. Muy bien, vamos a ver la reliquia de Sebastián de Aparicio. Como pueden ver ustedes, es el cuerpo de una persona que sin buscarlo fue momificado por la naturaleza misma y que murió en olor de santidad. Hay que saber que el beato Sebastián de Aparicio nunca quiso ser sacerdote, ni lo fue. Él pidió ser un hermano lego. Y en sus últimos años de su vida ingresó al monasterio, al convento de los franciscanos, y fue aceptado, aunque no le permitían al principio hacer sus votos, porque lo veían ya muy grande. Sebastián de Aparicio no es el típico santo o beato que ingresa desde chico al convento y se hace sacerdote, ¿no? Con él pasó cosa extraña, entró siendo muy grande, incluso después de haber contraído matrimonio, de haber quedado viudo, ingresa a la orden de los franciscanos y entonces le aceptan sus votos, pero casi a los 70 años de edad, imagínense. Él entregó todos sus bienes a unas madres de un convento. A mí me sorprendió porque fue un hombre muy, muy rico, Sebastián de Aparicio. Vamos a leer un pedacito de su biografía. Fíjense nomás, aquí tenemos todo eso, ¿no? En un pequeño pueblo llamado Gudiña, nació en 1502, el 20 de enero. Sebastián deja su casa y su patria a los 20 años de edad para trabajar y ayudar a su familia. Llegó a Salamanca, donde se ocupa de mayordomo. Ilusionado, quiere viajar al Nuevo Mundo, así es, Salamanca, España. En 1533, 11 años después, llega al puerto de Veracruz, donde permaneció una corta temporada. Después determina pasar a Puebla, recién fundada por Toribio de Benavente, el 16 de abril de 1531. De 1535 a 52, fíjense nomás, abrió y transformó caminos con sus carreteras, abre una brecha de México a Veracruz, extendiéndolas más tarde hasta Zacatecas. Compró 2 haciendas, una en Azcapotzalco y otra en Tlalnepantla. En sus haciendas cultivaba las virtudes cristianas, o sea, era un empresario, pero no era nomás como muchos que conozco. De 1572 a 1574 sirve a las religiosas clarisas de la Segunda Orden de San Francisco y entra a la Orden de los Frailes Menores como hermano lego. Más tarde reparte entre los pobres y las religiosas su capital, que había logrado por su arduo trabajo durante 39 años. Fíjense nomás, híjole. Recibió el hábito de novicio a la edad de 72 años. Aquí en el convento de San Francisco de Asís, en la Ciudad de México. A los 72 años recibe. Su primera obediencia en el convento fue en Santiago de Tecali, donde se ocuparía de los trabajos de sacristán, cocinero, hortelano y limosnero. Imagínense nomás, después de haber tenido todo el dinero que tuvo, él se puso simplemente a servir como San Francisco lo pidió. En el año de 1600 muere el 25 de febrero y en este convento a la edad de 98 años. 5 meses después, el padre provincial de Paredes hace excavaciones encontrando el cuerpo fresco y blando como si estuviera vivo. En 1602, el 29 de junio, la Orden de los Superiores Mayores se abría por segunda vez el sepulcro y encontrándose de nuevo fresco y flexible como si estuviera vivo, y se inicia el proceso para llevarlo a los altares. En 1768, el Papa Clemente XIII, después de haber examinado por medio de una comisión todos los escritos enviados a Roma, lo declara el 2 de mayo de
De 1768, siervo de Dios. En 1789, 20 años más tarde, el 17 de mayo, su santidad Pío VI decretó la solemne beatificación del siervo de Dios, concediendo misa y oficio propio, dedicado el 25 de febrero como su fiesta. Bueno, pues eso fue la historia del beato Sebastián de Aparicio. Y en 1888 la capilla donde se encuentra el cuerpo incorrupto la adornan 48 murales del pintor poblano Miguel Jerónimo Cendejas. Esta urna que tenemos aquí es una urna de plata. En recuerdo de él, fue un hombre dadivoso, generoso, que se entregó y que dejó lo mejor de sí para las causas de Dios. De estos hombres ya no hay, porque ahorita las personas estamos más interesadas en poseer, en tener y en satisfacer todos nuestros instintos y nuestros deseos. Y se nos olvidó lo más importante, que es servir a Dios. Sebastián de Aparicio va a ser un hombre que va a marcar la diferencia. Imagínense nomás lo que hizo Sebastián de Aparicio. Era un hombre rico, 39 años trabajando, español, que dejó su tierra para hacendarse en México, y después de hacer una gran riqueza le entrega todas sus riquezas a unas religiosas, y también, aparte de eso, le entrega a la orden de los franciscanos una parte, y él se dedica a ser cocinero, a abrir las puertas y a servir a Dios, y a los 72 años recibe los hábitos. Así que cuando vengan a Puebla, no se vayan a perder venir a la iglesia de las 5 llagas de San Francisco a visitar las reliquias del beato Sebastián de Aparicio, y sobre todo pedirle que nos ayude a ser como él, no enamorarnos de los bienes y hacer algo por la causa de Dios. Que Dios me los bendiga. Gracias por suscribirse a mi canal. Seguiremos haciendo estos reportajes con la historia de los templos de México y algún día del mundo. Hasta luego. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias.